Cómo la gente sobrevivía a los inviernos en la edad de piedra sin calefacción. Cómo sobrevivían las personas al invierno en sus cuevas, abrigos rocosos, chozas semienterradas y aldeas tempranas de la edad de piedra sigue siendo, para muchos, un misterio poco comprendido. Olvida las imágenes estereotípicas de hogueras improvisadas y pieles lanzadas al azar sobre los hombros. Aquellas gentes construyeron soluciones que rozan lo esotérico solo en apariencia. En realidad eran ingeniería ambiental, observación paciente de los ciclos naturales y una cosmovisión que integraba al ser humano con su entorno. Si hoy te acostumbras a girar una perilla de calefacción, aquello te sorprenderá. Sin hierro, sin ladrillos cocidos, sin tuberías, lograban vivir y organizar la vida social, en inviernos largos y rigurosos. Cómo se las arreglaban familias enteras con el frío intenso y penetrante, usando métodos que a primera vista parecen primitivos pero que en detalle son sofisticados, incluso apoyados por prácticas rituales que reforzaban disciplina y cuidado. Hoy nos sumergiremos en secretos poco triviales de la supervivencia invernal paleolítica, mesolítica, neolítica, desde el calor constante del subsuelo que respira por debajo de una choza, hasta trucos de luz con agua y piedra pulida que concentran los rayos bajos del sol de invierno, desde cámaras que capturan la humedad del aliento colectivo para convertirla en agua utilizable, hasta hongos bioluminiscentes que ofrecían una tenue guía en noches de bosque profundo. Verás que la vida invernal en la edad de piedra fue más compleja, creativa y humana de lo que podrías imaginar, llena de soluciones transmitidas por linajes y consejos de ancianos, y envuelta en relatos que la memoria comunal contaba cerca del fuego. Rara vez pensamos en lo que ocurre bajo las plantas de los pies, en la tierra apisonada de una cueva o en la base de una casa semisubterránea. Allí, oculto a los vientos, al sol bajo y a las heladas, late un principio termal que aquellas comunidades aprovecharon con destreza. A poca profundidad, la temperatura del suelo se mantiene relativamente estable a lo largo del año. Cuando la superficie cruje con hielo, cuando los arroyos se cubren de costras duras y la escarcha entra por cualquier fisura, los espacios hundidos, fosas de vivienda, pasajes en abrigos rocosos, cámaras excavadas por manos y palos cavadores, conservan un mínimo térmico que, sin ser cálido, está por encima del punto de congelación. Ese colchón térmico, combinado con masa de tierra y piedra, ayudaba a templar el ambiente de las estancias superiores. Era, en términos prácticos, un suelo radiante natural en versiones humildes, bancos de tierra recalentados por brasas, piedras calientes escondidas bajo camas de pasto, o simples pisos de arcilla que devolvían, lentamente, el calor del día. Estas bolsas de temperatura estable se usaban para algo más que dormir. En Paleolítico tardío y Mesolítico, servían para almacenar carne seca, pescado ahumado, grasa endurecida, frutos secos, tubérculos, en Neolítico, granos, legumbres y, donde existió, bebidas fermentadas de bajo grado. La constancia térmica hacía que no se congelaran ni se estropearan con los vaivenes bruscos del tiempo. En noches de helada severa, cuando ni las pilas de pieles ni el humo bastaban, familias enteras, niños y enfermos primero, se arrimaban a estas zonas para pasar el tramo más duro del frío. No se trataba de huir, era retirarse a respirar, dormir y conservar energía mientras afuera el viento afilaba la noche. En lugares bendecidos por geología generosa, manantiales tibios, filtraciones cálidas, respiraderos naturales, se planearon chozas y abrigos para captar ese aliento de la tierra. En algunos valles fríos, en pleno Mesolítico y Neolítico, hay indicios de fosas conectadas a grietas profundas del subsuelo que, más que calentar, evitaban que la helada penetrara. Conductos verticales revestidos con piedra seca, trenzas de raíces y tierra compactada, se abrían cerca del punto más bajo de la casa para dejar subir aire relativamente templado y, a la vez, permitir que el aire viciado saliera por salidas altas junto al humo. No era magia, era leer el terreno con el cuerpo, entender dónde late la tierra, y ajustar la arquitectura a ese pulso. Cuando la superficie quedaba dura y el agua helada, otra urgencia aparecía: ¿de dónde sacar agua líquida sin gastar toda la leña derritiendo nieve? Además de caminar a puntos donde los arroyos seguían vivos, saltos, remolinos, deshielos puntuales, algunas bandas construyeron lo que hoy llamaríamos condensadores pasivos, aprovechando la humedad del aire tibio que exhalan cuerpos, ropa, sopas y pieles húmedas bajo techo. ¿Cómo? Cavidades y pozos de condensación, cámaras con paredes muy frías, piedra desnuda o arcilla húmeda, a las que se dirigía el aire más cálido y húmedo del interior por lógicas de convección. El vapor se transformaba en gotas sobre la superficie fría y,
gota a gota, corría hacia un cuenco. En cuevas grandes, la misma bóveda hacía el trabajo. Pieles tendidas como velos bajo el techo recogían la humedad que la roca exudaba por la diferencia térmica. De madrugada se escurrían sobre recipientes de corteza o cerámica, neolítico, o en pozas de piedra tallada. Estos sifones de agua eran discretos, a veces secretos del linaje que había construido el abrigo. No eran milagros, sumaban mililitros por hora, suficientes para cocinar, curar, humedecer alimentos, lavar ojos y manos de un niño, o para complementar el agua traída a cuestas. La intuición detrás de estas cámaras, condensación, gravedad, temperaturas diferentes, nació de observar el aliento en la helada y el sudor que humedece pieles colgadas en la umbra de la cueva. En interiores sombríos, cuando el sol llegaba oblicuo y débil, emergió otra idea brillante: no dejar escapar ni un rayo. Sin metal, sin cristal pulido, la gente de la Edad de Piedra inventó espejos y reflectores con lo que tenía a mano: láminas de agua quieta en cuencos oscuros, piedras claras pulidas a base de arena fina y grasa, placas de hueso alisadas hasta brillar, obsidiana pulida, donde existía, como superficie especular, mica laminada en algunos terrenos. Bastaba colocar estos reflectores en nichos y repisas junto a aberturas. La luz que entraba rebotaba hacia adentro, concentrada sobre manos que cosían, raspaban o molían, o sobre un rincón donde un anciano se calentaba las manos. No era calefacción. Era crear islas de confort, un par de grados más para dedos entumidos, lo suficiente para enhebrar tendón en aguja de hueso, para raspar una flecha sin astillarla. En Neolítico, paredes enlucidas con arcilla clara y cal natural multiplicaron ese efecto, no solo iluminaban, psicológicamente agrandaban el día. Ahora salimos al bosque invernal. La nieve amortigua pasos y el aire se vuelve tinta. En algunas regiones, la naturaleza guarda una luz fría que ayudó a caminar la noche, madera bioluminiscente, fuego fatuo de hongos que colonizan troncos muertos y, sin calor, emiten un brillo azul verdoso. Para una banda que regresa con carne al hombro, encontrar un tronco que respira luz era una bendición, marcaba el camino, avisaba de un barranco, señalaba el paso entre rocas. A veces se llevaban trozos de ese tronco al campamento para usarlos como luz de vigilia en la choza. Suficiente para ver al bebé dormido o para cruzar el pasillo entre dos fuegos sin encender una antorcha preciosa. No calentaba, pero en un mundo donde el combustible se mide en pasos y en horas, esa luz gratuita era consuelo y orden. Puede parecer contradictorio que, en pleno invierno cuando cada chispa vale, muchas chozas y casas subterráneas tuvieran respiraderos estrechos, galerías de tiro y rendijas deliberadas que dejaban entrar aire frío. ¿No se pierde calor con eso? Sí, algo se pierde. Pero se gana vida. La circulación constante de aire combate el gran enemigo invisible del interior húmedo, condensación, monóxido de carbono. En invierno, sin ventilación, las paredes sudan, la ropa no seca, las camas se vuelven madrigueras de hongos, y el fuego, si le falta aire, muerde mal, fuma, intóxica, apaga. Por eso, junto a los hogares de piedra, siempre hay canales que traen aire desde abajo. Por eso, la cortina de piel de la entrada nunca cierra hermética del todo. Por eso, las salidas de humo regulables en techos y paredes buscan que el aire tibio cargado de humedad ascienda y salga, mientras una brisa más seca entra por abajo. La casa respira como un animal, inhala frío, exhala vaho, eso la mantiene sana. Sin puertas de madera encajada ni marcos a plomo, los cierres eran cortinas de piel y paneles de ramas. Las pequeñas fugas por los bordes, tan odiadas por quien tiembla, eran, al mismo tiempo, microconductos de seguridad. Ese hilillo de aire alimentaba el fuego y diluía gases, evitando ese enemigo sin olor que mata sin aviso, el monóxido de carbono. La gente de entonces no hablaba de moléculas ni de química, pero conocía la prueba: si la llama humea y los ojos lloran, abre la rendija; si la cabeza pesa, destapa. La incomodidad de un soplo frío es preferible al silencio del fuego apagado. ¿Y la cama? No todo el calor de invierno proviene de llamas. Hay calor que crece suave desde la vida misma: camas de paja, junco, hojas secas y, en Neolítico, cáscaras y cascarilla de grano, a veces mezclados con pequeñas cantidades de material orgánico que, al humedecerse con el aliento y el calor del cuerpo, inician fermentaciones lentas. No es un horno, es un leve susurro térmico que ayuda a mantener el colchón no helado, una barrera cálida que retrasa la fuga de calor corporal hacia el suelo.
Esos rellenos se renovaban con frecuencia para evitar mohos e insectos, se oreaban al sol bajo o al humo fino, se sacudían a diario. Un lecho bien hecho no solo aísla, acompaña, huele a hierba veraniega y a resina, recuerda días de abundancia. No siempre hubo camas altas. En cuevas y abrigos, una solución frecuente fueron nichos de dormir y fosas cama, pequeñas tumbas de calor, literalmente, depresiones en el suelo recubiertas con madera, piel y pasto, cavidades talladas en la roca cubierta con pieles, bancos contra paredes interiores. El principio siempre es el mismo, reducir el volumen de aire que hay que calentar con el cuerpo, crear un microclima local donde el aliento y la piel sumen grados, cerrar con una cortina si es posible. En esas cápsulas térmicas, una persona dormía con calor prisionero a la altura del rostro. Si la cama está lejos del suelo húmedo y el aire circula sin zarandear, el descanso llega. Bajamos de nuevo al subsuelo, ahora como despensa. En invierno, las reservas no son capricho, son la distancia entre tradición y tragedia. En Paleolítico Mesolítico, reservas en altura, ahumaderos y pozos en sombra guardaban carne, grasa, pescado, bayas secas. En Neolítico, silos de tierra apisonada, cistas de piedra y vasijas enterradas protegían granos y legumbres. Las bodegas de tierra eran termos gigantes, muros gruesos de arcilla y piedra que mantenían una temperatura constante, preservando grasas y evitando que aceites y caldos fermentados reventaran recipientes. Donde existió cerámica, los recipientes con bebidas fermentadas suaves, infusiones aciduladas, cervezas primitivas de cereal, hidromiel, se guardaban en estancias profundas. No era lujo, eran líquidos relativamente seguros, con punto de congelación algo más bajo que el agua simple, energéticos y útiles para cocinar. Si una vasija reventaba por congelación, no se perdía solo bebida, se perdía tiempo de vida. Por último, en interiores saturados de humanidad, cuerpos húmedos, pieles, cuerdas, la gente encendía quemas aromáticas. No eran perfumes, eran higiene y ritual. Resina de pino, enebro, artemisa, salvia, tomillo, agujas de conífera. Se arrojaban puñados al borde de las brasas o se quemaban en cuencos de piedra o cerámica, neolítico, para que el humo, denso y fragante, circulase. La creencia decía, limpia el aire. La práctica confirmaba, ese humo espantaba insectos, secaba el ambiente, enmascaraba el olor rancio y, sin saberlo, aportaba compuestos que inhiben hongos y bacterias. Además, alegraba el ánimo, el olor a enebro en la mañana era también una promesa de orden. La supervivencia invernal en la Edad de Piedra no es una enumeración de penurias, es una saga de resiliencia, de ingeniería sin talleres, de logística al paso y de comunidad. Cada truco, aprovechar el calor de la tierra, reflejarlos con agua, ventilar para vivir, dormir en nichos, fumar y ahumar para conservar, no fue un capricho técnico, fue una victoria constante sobre el frío y la noche. Si te fascina desenterrar estos secretos del pasado, si te interesa cómo se sentaban a pensar el frío estas bandas y aldeas, sigue leyendo, vienen detalles, escenas y listas precisas que puedes imaginar en la penumbra del abrigo, con el viento afuera y las manos ocupadas. La sangre de la tierra, calor subterráneo y arquitectura semienterrada. Observación clave, a unos pocos metros bajo la superficie, la temperatura del suelo cambia poco a lo largo del año. Las gentes de la Edad de Piedra lo notaron con el cuerpo, no con termómetros. La cueva huele a frescor en verano y a templado en invierno. El pozo no muerde los dedos como la escarcha de afuera. Aplicación práctica, casas semisubterráneas, pit houses, abrigos bajos con muros de tierra y techos de ramas, pasto y piel. El suelo excavado formaba una cazoleta, sobre ella, postes y vigas, encima, capas de fibras y tierra. La masa térmica suavizaba picos de frío. Bancos cama alrededor del hogar aprovechaban mejor el calor del fuego y de piedras calientes escondidas bajo el lecho. Variante en cueva, cueva vestida. No toda cueva sirve, las donde corre aire en exceso son trampas de frío, las que sudan demasiada agua, también. Las bandas cerraban con muros de piedra seca pasajes que chupaban calor, colgaban cortinas de piel para dividir zonas, construían falsas paredes curvas que ralentizaban las corrientes. En combinación con hogares bajos y deflectores, la cueva se volvía casa. Microescena, en una ladera orientada al sol de invierno, se abre un abrigo poco profundo. La banda traza con pies y palos donde cavar.
Una fosa ovalada toma forma. Los postes entran en hoyos rellenos de grava para drenar. Sobre las vigas, una estera de ramas, encima, pasto. Por último, tierra apisonada. La entrada se prolonga en un túnel bajo. El aire frío, pesado, se queda allí, adentro. El humo sube con parsimonia a una abertura alta. Al meterse, el cuerpo siente que el suelo no muerde tanto. La tierra guarda memoria de días más tibios. Donde ubicarlas, lomos protegidos del viento dominante. Proximidad a agua que no se congele por completo, manantiales, remansos con corriente, materiales cercanos para reparar tras una nevada, ramas, pasto, tierra. Transiciones temporales. Paleolítico tardío, soluciones móviles y semipermanentes. Mesolítico, chozas de cúpula con estructuras ligeras en zonas ribereñas. Neolítico, viviendas más estables, mayores, con muros de poste y relleno, techos de mayor pendiente, espacios para granos y molinos de mano. El agua en invierno, condensación, captación y uso sabio. Cuando todo se hiela, el agua no es obvia. Las soluciones. Condensadores pasivos, pozos y cámaras frías conectadas al aire húmedo interior. Materiales de alta inercia térmica, piedra, arcilla, que se enfrían durante la noche y recogen humedad al contacto con aire tibio. Canaletas talladas en roca o modeladas en arcilla conducen gotas a cuencos. Pieles extendidas bajo techos sudorosos escurren al amanecer. Hielo limpio del arroyo, cortar bloques en sitios donde la corriente corre bajo la costra. Se guardan en cámaras sombrías. Se derriten porciones pequeñas junto al fuego, no encima, evita humo húmedo y gasto excesivo. Nieves selectas, nieve reciente y limpia compactada en bolsas de piel y colgada cerca del hogar para que gotee en vasijas, jamás cerca del humo directo, sabe mal, consume leña. Piedra caliente en bolsa de agua, hervir sin olla, paleolítico mesolítico calentar piedras no porosas hasta que estén muy calientes, meterlas en bolsa de piel con agua, el agua se calienta y derrite nieve incorporada, repetir con piedras alternadas. En neolítico, la cerámica simplifica la tarea. Microescena, en la madrugada, la joven sale con un cuenco de corteza. Bajo el arco helado del riachuelo, aún canta un hilo de agua. Allí, donde el movimiento no duerme, deja el cuenco, las gotas caen con constancia monótona. Más tarde, ya en casa, el cuenco tiembla al calor. Es agua nueva, nacida del choque entre frío obstinado y paciencia humana. La alquimia de la luz, agua, piedra y hueso como espejos. Herramientas. Cuencos oscuros llenos de agua, la superficie calma refleja y concentra rayos, los colocas cerca de la abertura, sobre repisas blancas. El brillo salta al techo claro y cae a la zona de trabajo. Placas de hueso pulidas con arena y grasa, piedras calizas suavizadas. En regiones volcánicas, obsidiana pulida, arte difícil, uso ceremonial y práctico. Acomodo, nichos que atrapan la luz baja del sol de invierno. Abrir y cerrar cortinas para canalizar. Mientras un niño cose con aguja de hueso, un viejo raspa un asta y una mujer afila un raspador de sílex a la luz espejada. Microescena, mediodía de invierno. El sol hiere con un ángulo mínimo la boca de la casa. En el cuenco negro, el disco de luz tiembla, sobre la pared blanqueada con cal, la claridad viaja hasta las manos que trenzan tendones. No hace calor, pero los dedos se mueven con más seguridad. Esa claridad también es abrigo. El brillo frío del bosque. Madera que alumbra. Contexto: no todas las regiones, no todas las épocas. Pero cuando aparece, la banda lo recuerda. Allí luce la madera de luna, dice el anciano. Se usa para marcar el sendero entre campamentos, para calmar niños, para moverse en pasillos estrechos de noche sin despertar a todos con chispas. Seguridad: la madera bioluminiscente no arde sola, no consume combustible, tampoco calienta. Es guía, no hogar. Psicología: en noches largas, esa luz calma los nervios. Cuando todo parece oscuro, una luz prestada por el bosque entrena el ojo y el ánimo. Ventilar para vivir, respiraderos, tiro y humedad. Problema: humedad más humo más frío igual a casa enferma. Solución tríada. A. Entradas bajas de aire seco, túnel de acceso que se traga el frío más denso. B. Hogares bajos, amplios,
con piedras que canalizan corrientes. C. Salidas altas regulables, ventanas pequeñas, claraboyas, puntos en techo, con tapas de piel o paneles de madera en neolítico. Señales de alarma, humo que cae, ojos que lloran, sensación de cabeza pesada, sueño extraño. Respuesta: abrir más rendijas bajas, avivar, no soplar de frente, levantar deflectores para pescar humo hacia arriba. Monóxido de carbono, enemigo sin olor, sin color. Si el fuego duerme demasiado y tú también, despierta la casa, dice el dicho. Microescena: la tarde está húmeda. La llama tose. El cuidador del fuego golpea el borde de piedra, mueve la ceniza, deja respirar brasas. Abre 1 centímetro la cortina de la entrada, empuja una estera que cierra demasiado arriba. En 2 minutos, el humo endereza su columna y sube. Alguien agradece con un gesto. Ese ajuste significa sueño sin sobresaltos. Calor que nace del lecho, camas vivas y nichos. Materiales: paleolítico-mesolítico, paja, pasto, hojas, juncos, musgo seco, corteza triturada, neolítico, paja y cascarilla de cereal, cáscaras de leguminosas, combinadas con fibras vegetales. Técnica: capa de ramas delgadas para elevar del suelo, encima, relleno grueso, sobre este, pieles curtidas con cerebro, con pelo hacia arriba si el frío es extremo. Maintenir saco es clave, o T. Oño sirve para secar y guardar haces de material de cama bajo techumbre y humo. Fermentación leve: en lechos muy densos, con humedad ambiental y calor corporal, pueden iniciarse microfermentaciones que aportan un par de grados. Ventilar y reemplazar cada pocos días en invierno húmedo para evitar moho. Si se puede, sacar al sol bajo cada vez que hay cielo claro, si no, orear al humo fino. Nichos. Fosacama, depresión somera revestida, con bordes levantados para evitar corrientes a ras de suelo. Banco de tierra contra pared interior: la masa térmica del muro ayuda. Si se calienta con piedras calientes o con fuego cercano, mejor. Cueva, nicho tallado en roca cubierto con pieles, cortina delante, microclima cerrado. Microescena: viento de madrugada. La niña se despierta en su fosacama. A través de la cortina de piel, ve el resplandor tibio del hogar. Saca la mano y no muerde el frío, el lecho devolvió su calor, el pelo de la piel no está húmedo. Sabe que su madre aireó las camas a mediodía, lo huele, hay resina y pasto seco. Vuelve a dormir. Afuera, la nieve escribe líneas en la puerta. Depósitos de vida, bodegas de tierra, silos y ahumaderos. Paleolítico-mesolítico. Ahumaderos: parrillas altas sobre brasas constantes, humo templado, carnes magras en tiras, pescados abiertos en mariposa, aves desmembradas. Bolsa de piedras calientes: hervir sopas en bolsa de piel, desinfecta agua y cocina sin cerámica. Pozos en sombra, orificios en ladera umbría, revestidos de corteza barra diagonal piedra, para nieve compactada y bloques de hielo, sirven de nevera para conservar grasa y piezas. Neolítico. Silos: pozos cilíndricos con paredes apisonadas, fondo seco con grava, tapa de madera y tierra, marcas discretas. Grano seco y aireado antes de guardar. Vasijas enterradas, cerámica porosa mejorada con engobe, tapadas con tapones de fibra y arcilla, guardan granos, grasas, caldos fermentados. Lácteos fermentados, donde hay domesticación: sueros, cuajadas que se conservan mejor en frío moderado, no son calefacción, pero sí calorías. Logística: rotación de reservas, distribución justo, reglas tribales, los niños, mayores y guardianes del fuego primero en ventisca, cazadores que salen, ración alta. Trueque entre bandas: grasa por fibras, sal, en regiones con fuentes, por pieles, pescado ahumado por tubérculos. Microescena: el joven levanta la tapa de una vasija enterrada. Adentro, granos secos, crujen como pequeñas piedras. La abuela sopla y huele. Aún cantan, están vivos, dice. Ese olor seco a almacén de barro es promesa de pan plano en día de calma. Humo que cura y ordena, quemas aromáticas. Materiales: resinas de conífera, pino, enebro, artemisa, tomillo, salvia, lavanda donde existe, ramas frescas de conífera, para humedad controlada,
Hongos secos específicos en pequeñas cantidades. Usos. Secar ambiente tras día de nieve, sin apagar el fuego ni asfixiar. Desalojar insectos de camas y ropa. Calmar respiración con vapores, tomillo/diagonal salvia. Ritual. Ofrecer primera grasa al fuego junto con resina, agradecimiento y disciplina de uso. Método: brasas al rojo, no llama alta, puñado en borde, cubrir parcialmente para que el humo se extienda lento, mover con pala de madera. Microescena: noche de cuentos. El chamán arroja una rama de enebro. El olor sube y dibuja recuerdos. Así huele el día en la montaña cuando el sol gana, dice alguien. La casa entera escucha. El humo le da al cuento la textura del árbol. Herramientas que sostienen el invierno, sin cambiar el orden de ideas. Aunque aquí hablamos de calor y caza, el frío también se vence con utensilios bien hechos y mantenidos. Raspadores y cuchillos de piedra, para curtir y mantener en forma las pieles de abrigo. Una costura bien raspada no filtra viento. Sílex u obsidiana tallados por percusión y presión. Filos reavivados a diario. Guardas de hueso que no cortan la mano. Agujas de hueso, oro blanco del invierno. Ojo fino, pulidas con arena, guardadas en estuches de pluma o hueso, enhebradas con tendón blando. Sin aguja, el abrigo se vuelve trapo. Cordelería de tendón y fibra, amarres firmes en andaderas, reparaciones de trineos, cierres de cortinas de piel. La fibra de corteza, tilo, ortiga, macerada en agua fría, golpeada, peinada, tendón seco, remojado, torcido. Molinos de mano, neolítico: 2 piedras que convierten grano en harina gruesa. Harina en papillas espesas que salen con menos leña que la carne. Energía para el cuerpo que camina sobre nieve. Cerámica, neolítico: ollas de base redondeada que abrazan el calor del hogar. Asientos de piedra. Conchas de arcilla para beber. Tapas que conservan vapores. Cuerpos de transporte, cestos de mimbre, corteza cocida, bolsas de piel. Secos, impregnados con grasa o resina para repeler nieve derretida. Microescena: a la luz espejada en el cuenco de agua, una mujer repasa una costura. La aguja de hueso aparece y desaparece como pez en agua negra. El hilo de tendón, al secar, tensa la unión, la costura se vuelve quilla que corta el viento. Afuera, el aire muerde, adentro, la prenda crece. Movilidad y ventisca, andaderas, trineos y señales. Andaderas, raquetas marcos de madera flexible, tramado de tendón/diagonal fibra, amarres que no entumecen. Según nieve, largas y estrechas para nieve compacta, cortas y anchas para polvo profundo y bosque cerrado. Trineos ligeros, patines de madera dura, travesaños, sujeciones de tendón. En Paleolítico tardío Mesolítico, arrastre humano, en regiones frías del Mesolítico Neolítico, perros, compañeros, no máquinas. Señalización: árboles jóvenes curvados, montículos de piedra, bastones con fibras que suman con viento y advierten cornisa. Marcas discretas para el clan, visibles bajo nevada. Ritmo y técnica: pasos cortos y rítmicos, bastones que prueban, descansos breves en recodos, ropa que se abre y cierra para no empapar la capa interior. La humedad es enemiga número 2. Microescena: la nevada arrecia. La banda alarga una cuerda para que nadie se pierda en la pared blanca. El guía escucha, una fibra en un poste canta más aguda, sabe que la cornisa está cerca. Desvían. El trineo se deja llevar, las andaderas parten el manto como canoas el agua. Psicología y cultura del frío, ritos, normas y cuentos. Normas tribales, higiene y seguridad. Nunca tensar un arco dentro del abrigo. El hogar tiene dueño por turno, el guardián decide dónde y cómo arde, su palabra se respeta. Las pieles húmedas no cuelgan sobre las cabezas, hay zona de secado y zona de dormir. El niño aprende a oler humo malo y a abrir cortina, el viejo enseña a cerrar sin asfixiar. Tabúes útiles. No dormir cara al humo, los nichos y cortinas lo evitan. No cerrar todas las rendijas, la casa debe respirar. No guardar comida caliente en pozos fríos, condensa y daña reservas. Ritos del frío. Ocre en manos antes de salir a caza invernal, no por superstición vacía,
sino como recordatorio visible de cuidado y de pertenencia. Primera grasa al fuego cuando se regresa, agradecimiento y grasa que mejora humo y llama. Cantos de secado, ritmos que mueven brazos y piernas, coreografías que ejercitan sin gastar espacio. Contar historias. Los cuentos enseñan señales del clima, viento que entra por abajo, tormenta mañana, si la estrella se esconde detrás de humo bajo, no salgas al hielo. Los cuentos repiten recetas, 3 puñados de bellota lavada, 1 brasa, 2 piedras, sopla poco. Microescena, un niño pregunta por qué el fuego duerme abajo cuando nieva. El chamán traza con carbón una flecha en la pared, frío bajo, caliente arriba, dibuja humo que sube, aire que entra. Nadie ha escrito, pero todos leen. Aprender es también calentar el miedo con forma. La supervivencia invernal en la edad de piedra es mucho más que abrigarse y aguantar. Es leer la tierra como quien lee la palma de una mano, sentir donde el suelo guarda calor, donde la cueva respira, donde el agua nace de la piedra, es tallar el aire con respiraderos y deflectores para que el hogar no mate, es pulir el día con espejos de agua y hueso, es entender que una rendija fría puede salvar a una familia, es construir camas que devuelven la vida, es cavar pozos que guardan el verano dentro del invierno, es, por encima de todo, hacer comunidad para que nadie enfrente solo. Al hielo. Cada método que revisamos, el uso intuitivo del calor del subsuelo y las soluciones semisubterráneas que transformaron cuevas y casas en termos humildes, los condensadores que arrancaron agua del aliento, los reflectores de luz con cuencos y piedra, la madera que alumbra de noche, la ventilación que respira, las camas vivas y nichos, las bodegas de tierra, el humo que cura, no es solo técnica. Es una pedagogía del frío, disciplina de materiales, ritmos de trabajo, respeto por ancianos y niños, humor y canto como herramientas de resistencia. Si estas historias te intrigan, si te gusta asomarte a los secretos prácticos que nuestros antepasados inventaron para no solo sobrevivir sino vivir en invierno, sigue explorando con nosotros. En próximos relatos desmenuzaremos, con el mismo orden y profundidad, otras piezas del rompecabezas prehistórico, como el propulsor, Atlatl, cambió la casa invernal a distancia, como el arco temprano transformó patrones de asentamiento, como llegaron los primeros perros a dormir a los pies de nuestras camas, como el molino de mano y la cerámica hicieron del neolítico un invierno distinto. Hasta entonces, mantén la curiosidad, mantente preparado y recuerda que, incluso sin calefacción, la edad de piedra construyó calor con tierra, viento, agua, humo y comunidad.